Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Esto es Animales 2020. Hoy otro día en el que vamos a hablar del coronavirus para contestarte a vos todas tus dudas. Es cierto que podemos hablar de hechos que son trágicos, que son la cantidad de muertes que se producen en el mundo. Aquí en Argentina se agregó una persona más. Enseguida con nuestros compañeros lo vamos a saber. Pero hay 4 especialistas sentados a la mesa de animales, los doctores Camburian y Gentile, que nos van a explicar la cantidad de consultas que hoy hemos recibido, y 2 amigos de la casa, el doctor Alberto Cormillot, que participó de la comisión que asesora al presidente de la Nación, el queridísimo Claudio Zin, ex ministro de Salud de la provincia. Y hoy vamos a tratar de contestarte a vos las dudas que hay en algo que yo no soy experto, pero que atrevo a decir que hay una suerte de paranoia, miedo, angustia de saber qué es lo que está sucediendo allí en la mesa con mis compañeros. Enseguida vamos a hablar, más una noticia de último momento que es inevitable que la presentemos de esta manera, que es un escándalo en la AFA. Un club de fútbol que no quiere jugar, jugadores que dicen no voy a jugar con el coronavirus. Hay también una discusión sobre algunos deportistas que habrían dado positivos, todavía no lo sabemos, en el marco de la investigación que se está haciendo, pero hoy vamos a tratar de darte una mano y llevarte información como un modo de bajar la tensión que hay en este momento. A mis compañeros, buenas noches. Doctores, un gran placer verlos. Claudio, ¿te parece que es justificada? Yo siento que hay una paranoia, hablo en primerísima persona, paranoia, miedo, angustia. No se sabe todavía, no sé si tenemos claro cuáles son los modos de determinar la enfermedad que se tiene. ¿Cómo lo ves al tema? Tampoco nosotros. El problema es ese. Digamos, el problema es que se trata de un agente nuevo, de un agente viral particular, que no tiene una historia en el planeta Tierra, en la raza humana. Tiene un viejo primo que se llamó SARS y un viejo primo segundo que se llamó MERS, pero pasaron desapercibidos para Sudamérica, de tal modo que no conocemos bien su historia. Apenas conocemos su perfil genético porque los chinos digamos, se encargaron de hacernos conocer cuál era, de qué se trataba exactamente, y es un coronavirus, realmente. Ahora, también creo que el otro punto que puede generar esta situación de incertidumbre y miedo tiene que ver con algunas ambivalencias en el mensaje. Hoy apareció un señor virólogo, entre comillas, argentino que vive en Francia, hablando pestes de lo que está ocurriendo en el mundo, que todo es una historia casi inventada por el doctor Goldschmidt, ¿no? O sea que ese lo vamos a escuchar porque a mí me impactó escucharlo, siento que es un invento. Dice una serie de mentiras descomunales. Me alegra que arranquemos diciéndolo. Por ejemplo, a ver, yo di clases en Lombardía y los médicos lombardos son un desastre. Lombardía es la zona más importante de Italia en términos de salud pública, tiene la estructura más refinada, entre comillas, de Italia y la más eficiente. No puedes decir que yo di clases en Lombardía y los médicos italianos de Lombardía son los Mira, hoy fui a comprar una gaseosa aquí en la esquina, Doc, y el vendedor me dice, ¿cómo me entero la diferencia entre si tengo gripe o tengo coronavirus? Y uno da por supuesto que está claro. ¿Podemos empezar por ahí? ¿Cómo me entero la diferencia? Probablemente no te enteres. No se entere. La gripe causada por influenza y la gripe causada por coronavirus es casi idéntica. Digamos, causa fiebre, causa dolor muscular, esa sensación de me estoy por enfermar, tos, dolor de garganta, es igual a una gripe. Lo que pasa es que en el posterior, la evolución del coronavirus quizás causa neumonías un poco más complicadas en los adultos mayores, en las personas que son de riesgo, y quizás eso con la gripe no pasa o pasa en grupos etarios diferentes, ¿no? Entonces, yo digo, tengo gripe, tengo los síntomas de gripe. Sí. ¿Qué hago? ¿Llamo al 107? Lo primero que tenés que ver es si tuviste contacto con alguna persona que haya venido de una zona que tenga circulación viral. Y si lo tuviste, sí, tenés que aislarte en tu casa y llamar al 107. Y en el 107 te van Carlos, ¿te puedo interrumpir un segundo? Claro, lo hago porque es un gran amigo mío. Tomate la fiebre, controlate la temperatura. Porque cuando llames al 107 o al número que corresponda, te van a preguntar cuánto tenés. Pero digo, ¿cómo sé hoy que tengo contacto con la persona? Digo, lo veo al doctor Claudio Zin. Sí. Y el doctor Claudio Zin estuvo con alguien que sí estuvo en contacto. Sí. Yo hasta él sé que no estuvo en Italia. Claro. Sí. Pero ¿cómo hago para controlar el resto? Digamos, ¿qué hago, doctora, con esa situación? Bueno, es muy importante definir el antecedente de viaje, porque si no, deja de ser un caso sospechoso. Así que si vos, Luis, tuviste contacto conmigo, pero yo no tengo síntomas, entonces no es un problema, porque el problema es que él tenga síntomas y yo esté en contacto directo, pero en forma indirecta no se puede dar. Pero es yo decir, Claudio, el contacto tiene que ser cercano. Yo Claudio lo puedo llamar, es mi amigo. Digo, estuve con X. Sí. ¿Cómo para saber si tenía síntomas o no tenía síntomas? Bueno, simplemente porque uno interroga y dice, bueno, a ver, tuviste fiebre, tos,
dificultad respiratoria, y esa es la clínica. Y a eso hay que hacer un análisis, un test, como para ver si realmente es coronavirus positivo o no, que es una PCR, ¿sí? Que es un test específico. Pero en este momento estamos haciendo el test solamente el que tiene el antecedente de viaje, Claro. porque esa es nuestra definición en este momento del Pero país. si el que estuvo no tiene síntomas, ¿me puede contagiar igual? Bueno, hay referencias de que a pesar de no tener síntomas, la infección por coronavirus contagia. Probablemente contagia en un grado muchísimo menor de si uno tiene síntomas. Cuando uno tiene síntomas, tose, o tiene moco, o estornuda, y eso hace que el germen se traslade a más distancia y durante más tiempo y más veces. Ahora, nadie puede decir hoy que a pesar de no tener síntomas uno no contagie. No lo puede De decir vuelta, nadie. a pesar de no tener síntomas, contagiás. Exacto. O sea, puedo encontrarme con un señor que no tose, no luce con fiebre y me está contagiando. O al menos no lo sabemos. Entonces, en estos casos de No, pandemia... no se puede asegurar que el que no tiene síntomas no Exacto, contagia. y por eso se cumple, No se puede, por eso se cumple el tampoco lo aislamiento. contrario. Tampoco lo contrario. Sí. Eso, y ¿Se por ha eso se... visto en Genera, los genera- últimos... me convienen conmigo que genera, con no sé qué te pasa. Hay una biblioteca genera de como paranoia. Lo que un pasa es vértigo, esto, un vértigo. que lo Porque que- Yo lo veo re sanito a Marangoni en este momento y me estoy alejando cada vez más. Lo que pasa es que en el último día del periodo de incubación, 24 horas antes, por técnicas de PCR se ha encontrado el virus, pero la máxima infectividad se da cuando uno tiene clínica. Es por eso que se dice que la principal vía de transmisión es la de gotitas, porque el virus no es como el sarampión que aerosoliza, sino que a través de las Es gotita. gotitas que nosotros formamos al toser o estornudar, el virus logra desplazarse un metro, digamos un metro. Por eso es la transmisión de gotas, se dice. Y también de contacto, porque se queda horas y hasta días sobre superficie. Sí, la Carlos, más sí. importante Sí. es la transmisión por gotitas, ¿no es cierto? Dos cosas, como esto no se puede aseverar, como decíamos recién, el aislamiento se cumple 14 días, ¿no? Yo Y digo, por otro lado, Hay una gotita acá. Yo toco y ya sé que me la llevo la T, que el problema es Exacto. los ojos y Exacto. la nariz. sí. ¿Cuándo, perdón, no sé cómo se llama, cuándo arranca la enfermedad? ¿Cuándo me enfermo? si esta superficie está infectada y vos tocas acá, Sí, te llevas el bicho en la mano y después te tocas el ojo Sí. y ese bicho entra, sí. en ese momento vos tenés la infección. A partir de ahí puede pasar que tengas o que no tengas síntomas. Si tenés síntomas, vas a contagiar mucho más, Es mucho, increíble. mucho y mucho. Ahora hay una biblioteca dividida, ¿no? Porque ayer vino el ministro de Salud porteño y yo le pregunté lo mismo y me respondió que era muy bajo, que era bajísimo, casi como que era ¿Qué cosa? digamos, un pensamiento mío, ¿Qué digamos, cosa? ¿Qué cosa? del tema del contagio cuando no se presentan síntomas. Porque bajo. tiene razón. Porque tiene razón. Porque es muy bajo. Es bajísimo. El periodo de incubación promedio en el mundo es 5.2 días, de 2 a 14. Claro. Una vez que vos tenés el virus encima, tenés de 2 días a 14 para presentar síntomas. Por eso la cuarentena de la 14. cuarentena de Claro. 14 No, días. está el doctor Colmillo con nosotros. Primero, leí en la red. ¿Está bien usted? Porque vio que las redes sirven para decir que había estado de viaje, que no se sentía bien y que yo cuantas cosas más. Primero me siento fenómeno, gracias. Se lo ve fenómeno. Después dijeron que había estado en Japón, que había venido de Japón, que mi nuera había venido de España. Yo estuve en Japón en el año 90, pero bueno, es mucho tiempo. Mi nuera vino de España hace 6 meses y yo estuve en el Caribe. En ninguna parte que tuviera que ver con suelo norteamericano. Y bueno, y no había circulación. Sí, a por lo donde cual no hay estuve. circulación. Y había una duda con respecto a Puerto Rico, que fue interesante. Porque Puerto Rico, ¿es Estados Unidos o no es Estados Es un Unidos? estado asociado, ¿no? Es un estado social, no, sí. Yo supongo que el virus no debe estar analizando. Llega a Puerto Rico y No dice, creo que acá me quedo. Claro, bueno, el asunto que en virus recién está empezando a circular, Puerto Rico no es considerado, así que bueno. Total. O sea que está bien. Yo estoy bien. Doctor Camburian, hoy circuló la versión de que, digámoslo con toda la letra, y por ahí me ayuda Claudio, que la UBA analizaba suspender las clases. ¿Es correcto No, esto? la UBA no analizó eso. La UBA, digamos, tuvo una reunión con el ministro de Educación. El ministro de Educación dio instrucciones de que vayan monitoreando las cosas. Lo que ha hecho la Facultad de Medicina de la UBA es, a partir del lunes próximo y hasta el 30 de marzo, tratar de llevar a clases virtuales aquellas que se pueden llevar y las presenciales que sean indispensables que continúen siendo presenciales. No, la UBA no tomó todavía ninguna ¿Hay que decisión. suspender las clases, doctora? No. Hoy yo estuve en la reunión en que el ministro, a la mañana nos juntamos a las 8 de la mañana el grupo de expertos, estuvimos analizando toda la mañana una serie de puntos,
después tuvimos la conferencia en Casa Rosada y después me tocó participar en la reunión de ministros de Educación, los rectores, estuvimos con el rector de la UBA, digamos, y con la gente de Medicina. Y se plantearon 3 cosas. Primero, el rol que tenían las escuelas fundamentalmente y el rol de la universidad. Quizás la forma de encararlo diferente. ¿Por qué decidimos y dimos como que el mejor consejo de recomendación era no cerrar escuelas? Primero, por la situación epidemiológica del país. Cuando uno mira lo que pasa en la Argentina, no podemos decir Italia cerró escuelas, Francia acaba de cerrar escuelas porque España. nuestra situación España, Estados Unidos, Nueva York, pero no podemos decir, entonces nosotros, ¿por qué no? Porque su situación epidemiológica es diferente a la nuestra. O sea que tienen más casos. Ellos no solo que tienen más casos, hay transmisión comunitaria. ¿Qué quiere decir? Que uno pierde la cadena de transmisión. Cuando uno sabe que yo tengo un caso y este caso contagia a otro, yo puedo armar una cadena de transmisión y entonces la puedo cortar. Pero cuando llega un momento en que uno contagia a otro y a otro y a otro, no puedo cortar la cadena de transmisión porque el virus circula libre. Yo digo, ¿estás de acuerdo con no suspender las clases, Doc? Yo estoy de acuerdo, digamos, el comité de expertos yo estudié de ellos, ¿no? y los respeto enormemente. Pero yo tengo mi opinión y ¿Qué sería? la verdad que no, yo no estoy de acuerdo. No es que no estoy de acuerdo, digamos, me parece que son medidas que se pueden adelantar, pero es una opinión muy personal mía y por supuesto que valoro lo que hacen el comité de expertos y los respeto enormemente. estamos Y esas son las faltando directivas el que hay respeto que a la investigación seguir, ¿no? CDP. Particularmente yo pienso que esta decisión se podría adelantar porque estimo que de acuerdo a cómo se da la evolución de las pandemias y también tomando en cuenta lo que fue H1N1, en donde yo participé muy activamente, no creo que falte mucho tiempo para tomar esa decisión. Entonces me parece que, pero es una decisión... O sea, vos ves que se viene en algún momento la Sí, yo suspensión. veo que No, y eso me parece muy bueno decirlo porque me parece que la clave también es que eso también lo vimos, la situación es dinámica. Sí, sí. No quiere decir que uno diga, hoy no hago esto y no lo voy a hacer por 3 meses, Sí, sí. de ninguna forma. Eso lo aclararon muy Todas bien. las semanas uno evalúa la situación y si es necesario, antes también. ¿Y por qué no para ir adelantarse viendo en como el se caso a plantea? caso. ¿Por qué no adelantarse? ¿Por qué no porque la idea es adelantarse, pero adelantarse en forma oportuna, porque no solamente es la situación epidemiológica, las escuelas son una área de contención social también, donde hay muchísimos chicos en los cuales no solamente es recibir educación, sino que toda la parte de nutrición, el apoyo, la familia, la contención social, sobre todo en áreas vulnerables, es muy importante y es una decisión que hay que tomarla con cuidado. Y por otra parte, porque si los chicos están libres y yo no lo hago en la forma más oportuna posible, ¿quién cuida a los chicos? Lo cuidan los abuelos y que son precisamente el Los grupo demás de más de riesgo, riesgo. los de más Y riesgo. por otra parte, si no lo cuidan los abuelos, ¿a dónde van los adolescentes? Al cine, al shopping o donde O sea, puedan. la Es decir, hay que tomar la decisión. La gran desafío, ¿Es cuándo? y coincido totalmente con vos, Carlos, el gran desafío es el momento oportuno en la toma de decisión. Sí. No se va a tomar con 3.000 casos, No, por se va a supuesto. tomar en el momento que corresponda para poder cortar la cadena de transmisión. Y Y Nacho, bueno, es como en Cuando, medicina. cuando uno arranque hace a lo mejor circular que el puede. virus, doctora, cuando arranque a circular el virus, cuando haya un caso autóctono, ¿ustedes van a recomendar eso? Bueno, ¿Cerrar escuelas? sí, esa es la idea, seguir pulso a pulso la situación. Hay gente como Brasil que está diciendo, bueno, con 100 casos autóctonos. En lo personal no creo que Con sea uno, así. dice usted. No sé, no es un tema, no lo decido No, yo, no. hay todo un grupo muy No, grande. porque hoy, y en hoy última hubo instancia algunas es el dudas respecto al ministerio nuevo que decide, caso. pero Se lo pregunto porque hubo dudas respecto a un nuevo positivo de coronavirus, respecto a un paciente que no había viajado al exterior y, según el Ministerio de Salud, había tenido contacto estrecho con un Sí. viajante, pero a mí la información que yo tengo es que ese caso todavía no está confirmado como positivo. Claro. Que Salud de Nación lo da como positivo porque tiene todos los síntomas, Sí, pero puede no está confirmado. sí, yo creo que hay que hacer las investigaciones epidemiológicas adecuadas y cada jurisdicción la tiene que hacer y, como bien decís, cerrar el caso para tener la mejor información de calidad para una toma de decisión. Eso que estás comentando es muy importante y hay que ver realmente para poder decir ¿hay circulación comunitaria o no? La idea es tomarla muy rápidamente y eso está ok. en carpeta. ¿Y Y qué de se hecho, Sí. lo de la UBA Luis, fue una buena y- decisión. Esto también Una depende... muy buena decisión. Es todo como que se van escalonando las medidas. Depende también
no digo del protocolo, pero sino de las decisiones que se toman en cada región, en cada país. Yo tengo familia en Los Ángeles, no hay circulación comunitaria, hay 40 casos y un solo muerto. Y 700.000 alumnos están en su casa. Pero digo, porque Entonces, aparte se cierra, pero digamos, por eso ¿por qué no depende- tomar una decisión es pregunta de ignorante. Tomar una decisión a la italiana. Hay toque queda, digo. No se circula por ningún lado. No hay shopping, no hay No, pero- escuelas, Sí, pero- no hay Luis, cine, no hay teatro, no hay... Yo China lo quería empezó hacer así. Yo lo que quería hacer era una intervención donde, como yo estoy desde la mañana escuchando a los colegas especialistas y estoy escuchando desde los dos lados, ¿no? Y lo que pasa es que también hay que ver cuáles son los efectos colaterales. Cuando vos tirás una bomba, tenés el objetivo y después tenés los efectos colaterales. Obvio. ¿Qué pasa con la situación económica? ¿Qué pasa si vos cerrás una escuela, la cerrás por cuánto tiempo? ¿Y qué pasa con el impacto económico que va a tener en el largo plazo? ¿Dónde van los chicos a comer? Yo hablábamos recién con la doctora y decía, bueno, los chicos van con los abuelos que son los más proclives a padecer la enfermedad y a tenerla más grave. Pero después los chicos, de algún momento los chicos van a la casa y van a estar con los padres y van a contagiar. Por otro lado, el asunto de la comida, cómo arreglás el tipo de la comida. Pero recién estábamos hablando con Carlos decía, bueno, ¿cuánto tiempo crees que va a tardar? ¿Una semana? Le digo, no. ¿Qué Menos. cosa va a tardar? En que llegue el primer chico. Ah, Perdón, sí, no aclaré. Creo que menos, es que es posible que sea 3-4 días, o sea que lo que estamos demorando es cuestión de días, así que si yo me preguntan- me pongo en el lugar de los padres. Hoy el protocolo es el siguiente. A ver. Un sospechoso, un caso sospechoso, se suspende el aula, el curso. Un caso positivo, se cierra la escuela. Sí. Yo soy papá y tengo que esperar y la verdad, no estoy muy loco, De Carlos, hecho, ¿no? Luis, No, hay porque- hay un no- caso de un colegio muy conocido de zona Sí. norte Del norte que también. decidió, Del norte. Northland, Cerró todo. que decidió cerrar No, Sí. ¿Sabes? También porque nosotros sin los tener y aclarando que no tuvo ningún caso positivo. nosotros los Sí, sí, no médicos tuvo nadie y cerró. Y cerró. Nosotros Y los- decidió y cerrar. cerró. Y los dejarse la médicos escuela. somos muy de protocolo y está perfecto porque hay gente que estudia para eso y está bien que sea así, pero la gente no sabe mucho de protocolos y tiene necesidades diferentes a las que nosotros podemos implementar. Entonces, creo que también hay que pensar un poco en eso. Por eso, quizás yo salgo de mi rol de médico y me pongo más en el rol de padre, de hijo de colegio, y me pasa lo mismo que a vos, ¿no? Entonces, es ¿Vos complejo. tenés chicos en edad escolar? Yo tengo chicos en edad escolar y uno ¿Los mandás? cardiópata complejo. Entonces, yo también tengo miedo. Hoy, hace un ratito, venía para acá y hay un recién nacido positivo en Inglaterra. Entonces, a ver... ¿Recién nacido? O sea, que esa Sí. cosa de 0 a 9 no... Esto es lo que... No, No, puede ser No, transmisión no. vertical. De Puede ser, claro. Y es lo que están estudiando Igualmente ahora. los chicos Que hacen... aclaremos que es transmisión vertical, Doc, porque por ahí todo... Yo no tengo el caso, lo tiene. ¿Lo tiene la mamá? Es dentro del útero, digamos, ¿no? Lo tiene la mamá y se lo transmite. Pero no se sabe, esto es ahora y imagínate que no se conoce el virus, menos se va a conocer qué pasa con un recién nacido positivo. Hay uno en Corea que ya se recuperó y está este. Los chicos tienen una evolución maravillosa, todos se curan y hacen una cosa muy leve, por suerte, y hasta ahora. Este virus, bueno, Ángela sabe más que yo, se está estudiando, no se conoce del todo y veremos qué pasa después. ¿Mandás a tus chicos al colegio vos? Hoy sí, porque la normativa es que los tengo que mandar. ¿Y en algún momento barajás, aunque no se decida suspender las clases, sacarlos a los... No, porque digamos, yo voy a cumplir la normativa que dicen los expertos, por supuesto. Yo tengo mi opinión, pero la tengo que cumplir. Sos verticalista. Sin embargo, y te voy a decir esto, porque al principio vos hablabas del miedo y del temor. A mí me parece bien que haya miedo y que haya temor. Pánico no, pero miedo y temor sí, porque eso prende alarmas. Eso te hace sentir que tenés que hacer cosas y que tenés que estar muy atento, y te hace lavar las manos, y te hace toser con el codo, y te hace ventilar los ambientes. Sí. Uno de los problemas que hay que en Italia, aparentemente, por un dato que escuché el otro día, es solamente el 45% de la gente cumplía las normas sociales. Y que esa es una de las razones por las cuales se expandió más. en La Italia. cuarentena y el aislamiento. Sí, lavarse las manos. No, no fue lavarse así. las manos, toser. Alberto, no fue así. ¿Cómo? Yo Bueno, te voy a contar cómo fue, porque Por eso, conozco yo mejor que nadie. quería terminar mi historia. Porque hay tres comportamientos. Está el comportamiento del virus, que hasta no sabemos cómo se porta. Está el comportamiento de los estados, que va a depender de cosas políticas, si hay riquezas, si son del norte ricos o países pobres como este. Y después está el comportamiento de la gente. Creo que los suecos se van a comportar de una manera, los italianos de otra, los españoles de otra, y nosotros nos vamos a comportar muy probablemente de una manera no muy sistemática. Estoy de acuerdo. Como somos, ¿no? Pero bueno, ahora quiero preguntar, Claudio, Te voy a sí. contar, si me permitís, te Claro, cuento cómo obvio. empezó la historia, porque el punto es este: perdieron al paciente cero. Esta historia del alemán, que
nadie puede confirmarla. Arrancaron al paciente 1, un gerente de Unilever, que había tenido algún contacto seguramente con alguien que venía de la China, que vivía en Codogno. Codogno es un pueblo de 15.000 habitantes que está cerca a 60 kilómetros de Milano, de una provincia de Lodi, un pueblo chiquito, eventualmente con un hospitalito interesante, pero nada más. El señor, cuando empieza con síntomas, va al hospital. El hospital dice, sí, tiene gripe, va a su casa, estamos en invierno. 2 días después vuelve al hospital. Dice, che, pero esta gripe a mí me cuesta respirar. Una gripe que me cuesta respirar, nunca la tuve. 45 años, ¿eh? Pero sí, tómate esto y anda a tu casa. 2 días después vuelve. En esas idas y vueltas contagió a 100 personas. Claro. Entonces el punto es, el hospital no estaba en capacidad de reconocer el diagnóstico de coronavirus. Ni técnica, evidentemente, ni profesional. Entonces, si hubiera ido a un hospital, al San Rafael de Milano, por ejemplo, el hospital más grande de Milán, seguramente hubieran hecho el diagnóstico de coronavirus. Pero esa historia de ir y venir contagió a 100 personas. Y ahí se multiplicó potencialmente. Claudio, Entonces no es un tema, perdón Alberto, no es un tema solo de lavado de manos o no. El tema es la respuesta de la estructura sanitaria. Entiendo. Por eso la pandemia es tan importante, porque lo que pone en juego es cómo va a responder cada país con su estructura sanitaria a este desafío. Entendí. Hoy yo le preguntaba a Ahí Pablo, hay- perdón. Déjame terminar. Yo hoy le preguntaba a Pablo Bonevi de la Sociedad de Infectología, dije, ¿qué porcentaje vos le das al comportamiento social en el resultado que va a tener finalmente esta epidemia? Y él me dijo el 60%. O sea que yo no quiero minimizar el comportamiento social, el lavado de manos, el respetar la No, pero distancia. ahí se agrega esta clase. Yo quiero que volvamos un segundo a lo muy práctico. Hoy fui con Javier Emma, hoy fui a la farmacia, no importa cuál. El farmacéutico me dijo, ¿tiene Bactrim? Perdón si mando la marca comercial. No, es bueno para prevenir. ¿Es un disparate, doctoresa? Totalmente, una Totalmente. estupidez importante. Bueno, Es un antibiótico No me y lo este es un virus. Lo mismo que esas cosas que circulan, tomar bebidas calientes, vitamina C. lo dijo el presidente, Doque. Bueno, pero quizás... Por la duda. No importa. a alguien le aconsejó Alguien mal. le dijo, no importa, luego se retractó. No bebida caliente. No bebida No limón. caliente, vitamina C, hay un montón de situaciones que corren por las redes sociales que hacen que la gente se distraiga de lo más importante, que es precisamente todo lo que Claro. son las medidas que ya aprendimos, como toser, ¿Qué como les dan a un estornudar, paciente lavarse cuando las está manos? internado? Claro. Porque si no se puede tomar Ibuprofeno. vitamina C o qué. Ibuprofeno. No es que ¿Con qué lo Ibuprofeno- levantan? ¿Le das ibuprofeno? Lógico. Claro. Sí, esto sí. no es dengue. No, y cuando- Claro. digamos, después, Claro. después Esto no es dengue, miren, Ibuprofeno. dengue. Gripe. Decimos que no, es un cuadro de Digamos, gripe. No, ustedes lo dicen y está muy bien, Claro, pero digo, pero la para gente- los, claro. los legos... uno utiliza esas medicaciones que son básicas para los pacientes, para la gente que está por ahí en su casa. Cuando estás internado y tenés una neumonía, Sí. se trata como una neumonía, Claro. como las Claro. neumonías bacterianas también. Sí. A las bacterianas le agregás antibióticos, pero estas, si requieren un respirador, van a tener un respirador, como cualquier otra Y neumonía. Claro. antibióticos Sí, también, y Carlos. Y antibióticos también en el caso Hoy en la Sí. misma farmacia pregunté por la vacuna antigripal. Yo sé que no previene el coronavirus, está claro, pero se aconseja dar la vacuna antigripal. Sí. Me dijeron, hay solo trivalente. ¿Trivalente? Falta la semana que viene la cuatrivalente. La liberó de aduana hoy. ¿Sirve? ¿Hay que vacunarse contra...? Claro que hay que vacunarse por para la supuesto. gripe, porque en el invierno nosotros ahora tenemos la ventaja que esta situación epidemiológica se da en verano. Primer punto. Un dato no menor, porque el virus le gusta el frío húmedo, se siente mejor. Así que es algo bueno que estemos en verano para encarar esta situación. Por otra parte, va a empezar a circular el sincicial de los chicos, la influenza. Era en un Y, pero N1H1. para todos no tenemos vacuna, para el sincicial no tenemos, pero para la influenza sí. Entonces, si de los virus que circulan yo tengo una vacuna que puede prevenir, obviamente la tengo que usar. El invierno sobre todo en pediatría, es un área de libre circulación de virus. Entiendo. Y es muy importante poder prevenir la Sí. parte que podemos prevenir Sí. en base a eso. Si hay países que se comportan parecido a la Argentina, mejor dicho, la Argentina parecido a ellos, son España e Italia. ¿Qué podemos aprender del desastre En que términos fue en Italia? culturales. En términos culturales, Ah. comportamiento social. Somos más parecidos a ellos Sí, que a sí, Suecia. definitivamente. Está claro. Por suerte. ¿Qué podemos aprender del desastre que se armó en Italia? Para mí una de las cosas... Como lecciones, para Sí, no repetirlas no. nosotros. Para mí una de las cosas importantes, coincido que el comienzo de la situación fue un poco como planteó Claudio, la falta de investigación epidemiológica y el alerta en los equipos, así comenzó.
porque este virus tiene una capacidad de transmisibilidad importante. Hay un numerito en epidemiología que lo define, que es el RO. El RO, que parece medio raro, es la cantidad a partir de un caso infectado de personas que yo puedo infectar estando enfermo. Es decir, que si yo estoy enfermo, este virus tiene un RO entre 2 y 3, puedo infectar a 2 o a 3 personas. Entiendo. ¿Sí? Por otra parte, es un virus nuevo, no hay anticuerpos, no hay nada de defensas previas, para ser clara. Así que todos podemos tener la enfermedad en el mundo. Entonces, si yo pierdo que el primer caso va, viene, y cada vez que va y viene contagia a 2, a su vez a otros 2, ese a su vez otros 2, y se va armando una cadena tal. ¿Qué es lo que planteas vos de técnicamente es el RO. Claro. Por ejemplo, sarampión tiene un RO de 16 a 18, pero es altísimo, pero hay una vacuna. Claro. Y acá no. Todavía no. Yo creo que una de uno, las ¿no? cosas que Claro. también podemos aprender es adelantarnos en las medidas, ¿no? Es lo mismo ¿Quién que no está, hablábamos- quién no es lo está mismo que haciendo el hablábamos Estado antes. que deberíamos hacer? No lo pregunto como crítica, no estoy bajando política. No. Te aseguro que, por lo menos en este programa, hemos salido de la idea de hacer política. ¿Quién no está haciendo que debería hacer el Estado? Hay algo que no hay que hacer con estas pandemias, es política. Esto afecta a opositores, a oficialistas y a políticos que ya no están en la política. Entonces, ¿Pero qué no estamos ahora, haciendo? lo importante es esto, ¿no? Digamos, el coronavirus es un virus que provoca este tipo de muertes. Y esto está pasando ahora en España y también en Italia, porque hace claudicar a los sistemas de salud. Entonces, hoy creo yo, personalmente yo, que tenemos que estar dedicados, muy dedicados, a equipar los servicios de salud. Porque vamos a necesitar terapias intensivas, vamos a necesitar camas, vamos a necesitar respiradores, y eso hoy no está. ¿Coincidís, No es que hoy Claudio? no está, Sí. no Te está quiero hace contar años. Dos cosas. Claro. Sí, no es que está echando la culpa a una administración determinada. Tengo 20 años de pediatra y todos los inviernos, te lo puede decir Ángela, nos cuesta, un huevo conseguir una cama para un chico de terapia intensiva. ¿Te puedo contar cuántas camas de terapia hay en el país? Sí. Porque sacamos la Claro. información. La información, lamentablemente, la última disponible es del año 2017. Pero hay 8.293 camas de cuidados intensivos En todo el país. en todo el país. Y hay cerca de 230.000 camas generales, por supuesto, sumados también, incluidas, por supuesto, la de terapia. Con 8.300 camas de terapia, ante una situación de un virus que tiene este RO que comentaba recién Ángela, que tiene una difusibilidad muy grande, no alcanzan ni para empezar. Porque además estas están ocupadas. Claro. No es que están desocupadas esperando que llegue el coronavirus. El 80% está ocupada. Y viene bronquiolitis. Viene Y ahí viene bronquiolitis. bronquiolitis. Sí. Entonces, cuando yo escucho, con todo respeto, para la comisión que asesora al señor presidente de la República, al ministro de Salud, decir, bueno, yo no creía en esto y no voy a hacer política, Está claro. tranquilo. Pues, yo no creía en esto, pero tomamos los pasos necesarios, o dimos los pasos necesarios para poner el sistema en orden, me gustaría saber cuáles fueron. Claro, desde los 8.000 de esas camas, ¿cuánto se mejoró? ¿Qué Que me digan, no, Claudio tiene razón, mire, había 8.200 camas, ahora tenemos 14.300. Ah. Bueno, me parece bárbaro. Claro. Teníamos 5.000 respiradores, ahora tenemos 14.500 respiradores. Es una medida concreta. Luis, Sí, yo sí. digo, el doctor Cormillot en su momento abrió una ventanita que voy a aprovechar para meterme porque no estoy autorizado para hablar de temas médicos, pero dijo, bueno, esto involucra temas que no son estrictamente clínico-médicos, temas económicos, temas que refieren Sí. a una serie de toma de decisiones que hacen más compleja una decisión, porque Italia habrá pasado por todo lo de barajuste que pasó ahora. El sistema económico, inmunológico económico de Italia es mucho mejor que el nuestro. Sin duda. Los recursos que tenemos nosotros o que no tenemos también nos pone en una situación de una escasez mucho mayor. Uno ve las cifras que manejan los europeos o Estados Unidos, que anuncia 50.000 millones de dólares, digamos, para enfrentar la situación, por la duda. Y nosotros tenemos 20 millones de dólares, o para ponerlo en pesos, 1.600 Sí. millones de pesos destinados a reforzar la partida del Ministerio de Salud. Es decir, quien tome la decisión acá con el criterio que sea, que ahí haga una pequeña diferencia. Hay un criterio político, uno entiende que no puede haber una cuestión ideológica en el sentido de encarar Sí, la política enfermedad, porque partidaria no- chiquita. Pero me refiero a una cuestión de política, porque vos tenés pocos recursos y tenés que decidir cómo utilizarlos y cuándo intervenir. Y eso sí es estrictamente Lo político. entiendo perfecto. Quiero volver un poco a algunas. Hay montones de preguntas que nos están haciendo que van desde esto, del temor a dónde me internan si pasa esto, a lo más elemental. ¿La bandina mata virus, Doc?
Lavandina se usa para limpiar superficies, y hipoclorito de sodio se usa para limpiar ¿Cómo? superficies. ¿Un litro por cuántas gotitas de hueso? No sé Uno en cuántas 10, gotitas. una en parte 10. de eso es. Una parte de lavandina, 10 de... 9, Bien. una parte de lavandina, 9 de agua. Animales domésticos... Con papel descartable que después se tira. Se tira. ¿Animales domésticos transmiten la enfermedad? No. No. Tienen coronavirus, pero no tiene nada que ver con la... Tienen, pero no. Es una infección. ¿De eso estamos seguros? Es una absolutamente Porque seguro. Segurísimo. Es una Buenísimo. infección de animales, pero no precisamente el doméstico. Son animales como murciélagos, camellos. Hay infecciones entre animales y por costumbres y por hábitos se produce lo que se llama el spillover. Saltan, digamos, del hombre, del animal al hombre. Hay escasez de alcohol en gel, claramente, y ojalá aparezcan los precios tope que había. Calvo, lo miro a Javier porque Sí, pero- es el que puso más dudas sobre que esto iba a suceder y demás. ¿El alcohol líquido, el de la Sí, farmacia, pero me sirve? Sirve, por supuesto, pero si no tengo alcohol, me lavo las manos con agua y jabón. Digamos, es tan Porque efectivo. el lavado de manos sirve para el arrastre. Creo que el doctor... Yo quiere ahora que estamos en los temas cotidianos, quería preguntar dos cosas. Hay algo que no estamos fomentando, que es el asunto de la limpieza del teléfono. El teléfono, según yo tengo entendido, escuché entre 12 y 24 horas. Doctora, quería saber si realmente esa es la cifra que se está considerando que puede sobrevivir en una superficie no Sí, porosa. sí, incluso se ha visto que también un poco más Más. también. Entonces hay Vamos dos de cosas. vuelta. Espera, 12 o 24 horas. Déjame terminar. Hay un Déjame terminar, rango. porque Sí, son no, dos. no, pero era para reiterar lo que estaba diciendo. Déjame Sí, terminar. sí. O sea, yo hago mucho hincapié en el teléfono, que uno se lava las manos, que puede agarrar el teléfono que tiene más bicho que no sé que una cloaca, y en la cartera, porque la gente llega, la cartera y la mochila se apoya prolijamente Obvio. en el suelo del colectivo, en el piso, en cualquier lado, y recoge bichos. Entonces, ¿cuáles son la mejor manera de limpiar una mochila y cuáles son si es una mochila las que son de tela o de Sí. lona? Después están las que son de cuero y las que son de cuero sintético. La gente por ahí no las limpia porque dice, bueno, se puede estropear, qué sé yo. ¿Y cómo limpio? Creo que ¿Cómo? ¿Cómo le limpio? Mira, en el caso de las de cuero, aparentemente puede ser con un trapito. Acá me tenés que ayudar vos, doctora, porque estoy buscando por todos lados. Puede ser con un trapito con un poco de shampoo y secarla enseguida, o sea, limpiarla. Y la de cuero sintético, aparentemente puede ser con el alcohol. Y acá pido ayuda porque realmente todos estos días lo estuve averiguando y no hay una cosa como para salir a decir, bueno, mira, use tal detergente que le cubre tantas horas y que ¿Me limpia tal ayuda, hora. ¿Nos ayuda, Doc? Bueno, no hay un tipo en general de detergente. Uno sabe que con el agua y jabón que arrastre es suficiente. Y lo más importante es que yo no toque una superficie sucia y después lleve las manos a la Bueno, cara. lo que pasa a es que los la ojos. mochila uno llega y la pone en la Claro, cocina. eso es verdad. No, pero el celular que está diciendo Alberto no es menor. Entre 12 y 24 horas puede Bueno, sobrevivir el... Digamos, el virus sobrevive en superficies. Claro. Si yo tengo una infección a coronavirus, toso, estornudo, estoy con síntomas, tengo coronavirus positivo y evidentemente las secreciones pueden caer, pero ya sé que estoy enfermo y tengo ciertos cuidados para el medio, claro. ¿no es cierto? Me Igualmente escribe los cuidados el son gran Juan generales Leirado, para que lo- propiciar... que lo quiero un montón. Dice, ¿se puede hacer gel en casa? ¿Alcohol en gel? Sí, no es recomendable. Como dice Ángela, digamos, si vos vas a limpiar una superficie con cualquier limpiador, la podés limpiar. Y si te querés limpiar las manos con agua o con agua y jabón, está bien. ¿Con agua sola me alcanza? No hace falta, porque esto De- también esto es por barrido, arrastre. digamos. No hace falta volverse loco con el alcohol en gel. Con agua, Le estás diciendo un hipocondríaco que no se vuelva loco. O sea, ya te vas a curar. Con nosotros te vas a curar. decir que sí. Absolutamente. Hay Listo. una cosa que quería yo comentar, que volviendo un poquito al punto anterior, ¿no es cierto? Que a nosotros nos agarra un poco en mejores condiciones en este aspecto. El brote comenzó en el hemisferio norte, con el frío, Sí. y no empezó con nosotros como pasó con la gripe A. ¿Se acuerdan que la gripe A comenzó en México, incluso se habla Estados Unidos, e inmediatamente nosotros estábamos en invierno y nos vino la gripe A con todo lo que implicó de sobrecarga, digamos, sobreaguda para el equipo de salud. El grupo era pediatría, así que hubo que empezar a buscar las camas pediátricas y trabajar con chicos de riesgo. Yo estoy en el hospital de niños Claro. y la verdad que fue bastante arduo, como vos, Carlos. Decimos a nosotros, Claudio era ministro de la provincia. Sí, llamó claro, una por noche. eso. A la Teníamos- noche llamó pero por ahora, teléfono al secretario claro, de Salud de pero ahora Malvinas y nos de la noche a agarra la mejor. mañana se convirtió en un municipio Porque- en gripe A. En directo. Sí. De la noche a la De mañana. la noche. Sí, Ahora, pero nos agarra así fue. mejor por esto, porque el tema empieza en el norte y miren ustedes qué interesante. Hay países del hemisferio norte, como por ejemplo Italia, que hace una curva epidémica así.
Si uno mira los casos, suben rápidamente y empieza recién la bajada. Todavía no han bajado. Sí, pero están ahí. Así, haciendo la curva. Sí. Y nosotros lo que queremos hacer, aprovechando que no somos los primeros esta vez, es tener una curva más aplanada. La entiendo perfecto. Al tener más aplanada, permite a los servicios de salud prepararse, ajustar un montón de medidas, los protocolos de manejo de un paciente crítico, que fue hoy que trabajamos con la Sociedad Argentina de Terapia y también en la Sociedad de Pediatría con los chicos, porque hay que tener protocolos hechos para tratar en forma, digamos, a los chicos de terapia. Y o una de las adultos. cosas que seguramente va a Permite. tener que hacer el comité es ensayar un día de vida. Hay que ensayar un día de vida, porque cuando haya circulación, ojalá que no haya, Sí. pero cuando Yo haya les circulación, voy a el del peaje claro. te va a dar la moneda y te va a tocar la mano. Yo les voy a proponer que caigamos en las preguntas que me dice Carlos, que me va a curar con todo esto, pero que me parecen son muy básicas y demás. Me quedó muy picando lo que dijiste, el caso de la eventual transmisión vertical de una mamá embarazada a una que todavía no se sabe. Primero, madres embarazadas, ¿es un riesgo mayor, menor? Las embarazadas en general siempre se consideran de riesgo. En este caso quizás no hay casos mortales por ahí en embarazadas, pero en el resto de las patologías se consideran de riesgo porque tienen quizás alguna cuestión de las defensas del cuerpo que hacen que sean más vulnerables. No es en el caso del coronavirus porque no hay casos reportados de embarazadas graves. Nada. Sí, fue H1N1, ¿te acordás? De H1N1 Sí. ¿Se fueron da en el más en primer mujeres o en grupo. varones el coronavirus? No. Todavía no A ver, sabemos. Espera, te voy a contestar concretamente. Más en hombres mayores de 65 años, fumadores. Como hay más hombres fumadores que mujeres fumadoras, afectan más hombres. Bueno, hoy se plantea un tema, Javi, Gustavo y enseguida voy, Doc, y Nacho, que es el tema del fútbol. Y que para mí, que soy un ignorante del fútbol, se podría titular como escándalo en el fútbol. Por River no quiere, la AFA se pelea. Contame. Ojalá fuera el fútbol. Es la Argentina funcionando mal en las instituciones. Un club de fútbol que no es Piraña de primera D, no es Doc Sud de primera C, es River Plate, que mañana tiene que jugar por la Copa de la Liga de la Superliga, decide por la noche del día previo a jugar ese partido a puertas cerradas, decide no presentarse. Lanza un comunicado donde no se va a presentar a jugar ese partido. Sí. Pocos minutos después, una hora después, hay un comunicado de la Superliga condenando esa decisión y advirtiendo sobre represalias, castigos, penas para aquellos equipos que decidan no presentarse. Acá hay responsabilidad. Esto es una locura de River Plate que se manda como si el campeonato argentino fuera manejado por River, como si los dueños fueran River Plate, Donofrio y compañía. Es una locura lo de la Superliga, que ahora la lidera Marcelo Tinelli. O sea, el comunicado que estamos viendo hoy lo firma Tinelli. Exactamente, El como comunicado vicepresidente de la Superliga, en ejercicio de el mando de la Superliga. Es una locura de la Asociación del Fútbol Argentino, que no está. Qué raro, ¿no? Qué ¿Dónde raro está Tapia? Qué raro, ¿no? Debe estar con algunos allá en la costa. ¿Dónde está? No hay rectores, no hay reglas, no hay liderazgo, Con un no hay agravante, apego con un a agravante. a las reglas. Que no hubo comunicación de River formal a la Superliga antes que de no sacar va. el comunicado. Se mandó con el comunicado directo a River, no avisó, no hizo ningún contacto. Por otro lado, que aduce razones, Luis, que no tienen que ver con la situación actual, porque adjudican a un supuesto caso positivo de un jugador de divisiones inferiores, Tomás Gutiérrez, un joven colombiano que finalmente se descartó que tuviera coronavirus, lo atribuye a esa situación la decisión de no jugar. Y por otro lado, la Superliga, que tampoco inicia contactos con River Digo, ¿no para se les tratar ocurrió de reunirse dialogar. antes, ponerse de acuerdo todos antes? Digo, los clubes, la Superliga. Bueno, lo que pasa es que me parece que no están discutiendo un tema médico. No están discutiendo una ¿Cómo? estrategia Claro, político. para Un tema afrontar político. las ¿Cuál es la consecuencias de pelea? una enfermedad. Me parece que hay una disputa de poder obvia. Que ahí la pelea Donofrio-Tinelli. A ver, por un lado, yo coincido con todo lo que se dijo acá. Coincido con el hecho de que es extraño que un club de fútbol, cualquiera fuese, unilateralmente diga, yo mañana no juego. Llama la atención. Ahora, también llama la atención que el organismo que nuclea a todos los clubes, previamente
a comenzar un campeonato, no establezca al menos un llamado a la parte para decir es conveniente jugarlo, es conveniente no jugarlo, es conveniente jugarlo, bueno, sin público se había determinado que sí. Digo, eso acreditaría un ex ante, no un ex post, porque si el campeonato ya estuviese prefijado de meses antes, bueno, uno podría decir fenómeno, pero hay que revisarlo. Entonces me parece que no se ha dado ninguna de estas consecuencias y creo que no hay una discusión sanitaria, sino que hay una discusión de la naturaleza del poder. Lo que vos estás diciendo es que antes de discutir, de sentarse frente a una situación de pandemia que va a ser histórica en la humanidad, los tipos jugaron el partido chiquito de pelearse entre ellos. Algo que no es directa, sí. algo que no es inhabitual en la Argentina, lamentablemente. Sí, pero este es el punto. Este es un botón de muestra. Es un papelón. Es un papelón. Y Es River una se expone vergüenza. a sanciones durísimas, Luis. Durísimas. Me dijeron, consulté recién, fuente de la Superliga, me dijeron puntos y una sanción económica muy dura. Acá hay un negocio con la tele, para que la tele tenga digo yo, y me bueno, parece, la tele ¿no? juega también, claro, Luis. Claro. Sí, Alberto, te iba a decir. Hay dos cosas que yo quiero fortalecer. Una, cuando se tocó el tema político, se lo pasó por encima, y yo no creo que es un tema menor. O sea, yo hoy recibí, como me vieron sentado en la mesa de presidencia, ¿qué hace sentado la gente que no quiere al gobierno? Y dije, pará, negro, nos estamos comportando como Australopithecus. El enemigo es el virus, no es en este momento la grieta. Se lo acusaron de kirchnerista por haberse sentado ahí. Sí, y yo me he sentado con todos los gobiernos y voy a sentir sentado con todos los gobiernos en todo lo que tenga que ver con salud. No tiene nada que ver. Me parece realmente de un atraso profundo. Y la otra cosa, estamos diciendo, bueno, desde el punto de vista del virus se porta más o menos parecido, salvo que ahora apareció esta transmisión vertical. Desde el punto de vista del gobierno, acá nos dice, bueno, mira, van a faltar camas. Lo que no nos estamos preguntando como regular es la conducta, ¿cómo hacemos para cambiar la conducta social? Porque el conocimiento no cambia la conducta. Si no, la gente hubiera dejado de fumar, la gente dejaría de comer para estar con sobrepeso, bajaría la sal, haría cosas, se impediría la glucemia y no pasa. Y no pasa. Entonces, ¿cómo medimos si lo que estamos haciendo para comunicarle a la gente que se porte mejor, que no se comporte de una forma que vamos a terminar todos contagiados? Porque hay una respuesta sueca y hay una respuesta argentina. Nosotros somos medio raros. Sí, somos que por pronto no somos suecos. Sí, Carlos. Por eso hay que sacarle el nombre al evento. Es fútbol, es un programa de tele que probablemente vayan a tener que hacerlo con 1,5 metros de distancia. Es cualquier cosa, es un cumpleaños. Si hay circulación viral intensa... ¿Qué cosa? ¿Un programa de tele con 1,5 metros de distancia? El comportamiento social tiene que cambiar. Nosotros tenemos que estar a 1,5 metros hoy, porque es la recomendación de los expertos. Y eso ni siquiera nosotros lo estamos cumpliendo. Por eso tenemos que ver cuáles son las maneras, Luis. ¿Cuáles son las maneras? Porque hoy no hay un sistema que evalúe cuál es el comportamiento social, cuántos argentinos están cumpliendo. Y después, por lo tanto, no hay manera de saber si lo que hoy estamos diciendo, explicándole a la gente, si eso le va a cambiar la conducta a alguien. En cualquier caso, yo comparto con Javier que el papelón de la AFA, el papelón de la Superliga, el papelón de River, en realidad pone como primera cuestión el interés chiquito, que en algún caso es la política, en este caso es el club, en otro caso es la pelea del poder dentro del fútbol, y les importa un cuerno el virus. O sea, están jugando el partido chiquito. El virus no, les importa un cuerno el enfermo. Bueno, tenés razón, es una corrección totalmente Porque apropiada. hoy lo que hay que hacer es pensar en la gente, la que está del otro lado. Nosotros hacemos protocolos, pero la gente está del otro lado y no sabe qué va a pasar. Hay que suspender, por ejemplo, el fútbol seguro sin gente. Lo que hay que hacer es tomar medidas centrales, porque uno no puede suspender reuniones sociales en Capital y no hacerlo en el Chaco, en donde hoy hay casos autóctonos. Entonces, las medidas tienen que ser globales, si no, no sirven. Yo mañana tengo un casamiento, que supongo que va a haber más de 200 personas. ¿Vos eras hipocondríaco? Bueno, Muy. se supone que... ¿Al aire libre? No. No, ¿en serio? Hoy me encontré con una colega que, no voy a decir, suspendió su casamiento, que era mañana, que decidió que no. ¿Está bien suspender un casamiento, doctora? Bueno, un poco la idea es que salieron algunas determinaciones de empezar a disminuir el número de reuniones con gran cantidad de gente. Por eso es que se cierran museos, el Colón cerró, Sí, pero el subte los anda. partidos de... Claro,
Pero por eso, ahí Claudio viene se el ríe, balance de la No, porque situación. en Italia suspendimos los entierros, porque tenés que hacerlos muy íntimos, Quizás, solo Luis, con 2 personas. Quizás, Pero- Está un chiste el que me está haciendo, ¿no? No, es así. Los velorios. no. Sí, Que va el claro. muerto y uno más. O sea, Muerto y otro. Quizás- Claro, pero digo, yo lo entiendo. Tú me decías, hay que bajar y todo esto. Sí. El subte está Pero funcionando. no ahora, pero va a llegar un momento que quizás va a ser necesario o no lo sabemos. Si aplanamos la curva y logramos Pero voy de vuelta, contener, doctora. cada ¿Por vez qué no haremos puedo hacer un menos? casamiento con 200 personas y puedo permitir que el subte funcione con cuántas? 2 millones de personas circulan por día? No sé Bueno, cuánto. pero permitime una cosa respecto, vuelvo No es que al quiero doctor. cerrar todo, pero Está bien, digo, pero no entiendo el criterio. Vuelvo al doctor Cormillot. Digo, uno reclama naturalmente acciones del Estado y acciones públicas, pero no hay ningún sistema eficaz, me parece que ni en medicina, ni en el orden de la política, ni de la economía, que no termine descansando en la responsabilidad individual. Uno no puede abolir la responsabilidad individual para aplicar lo que fuere. Entonces, me parece que para morigerar, digamos, porque si no, uno tendría que plantear que tiene que haber un gendarme en cada casamiento estableciendo 1 metro de distancia, pero- o tiene que haber... Sí, claro, sí, claro. Yo quiero apoyar lo que dijo Alberto hace un rato porque me parece que eso es esencial. Y el modelo que quiero traer a la mesa sobre este tema del comportamiento de la conducta social es el de la gripe H1N1. Alberto, Carlos, por supuesto la doctora Gentile, todos le enseñamos a la gente en el 2009 que tenían que toser en el codo, en el Sí. pliegue del codo, tenían que estornudar en el pliegue del codo, tenían que lavarse las manos con alcohol gel, etcétera. Y la gente aprendió. Sí. Ahora, después pasaron 10 años y nadie se lo recordó. Y eso se fue olvidando. Por ende, Alberto, yo estoy de acuerdo con vos. Esto, y en aquella oportunidad cambió cambió el circuito, el ciclo de la enfermedad. Se adelantaron las vacaciones. Tuvimos, en ese año, 2009, tuvimos la menor cantidad de muertos de los 10 años anteriores por gripe. Sí, yo perdónenme que sea pesimista, ¿no? Pero digo, entre el Estado gendarme, un gendarme por habitante, y apelar a la buena voluntad de la gente, cambiemos yo me parece que hay en el medio debe haber alguna cosa. Sí, Pregunta seguro. que manda un oyente. Fui a buscar a mi hermano Ezeiza que llegó de Italia. Le dejé en el auto estacionado con las llaves, me tomé un taxi. ¿Puedo volver a usar el auto? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué Claro. no? Y digo, No, Bueno, pero sí, la a ver, ¿por respuesta qué es no? claro. Siempre recordemos Le lo tira que un nos poco está de, pasando. ¿no? No por hay la duda, duda, ¿no? ¿no? Claro. Poquitito, antes de circulación. subirse, Porque que si le no- haga con No, el digo aerosol que un poco, siempre ¿no? para dar la mejor por la duda. respuesta uno tiene que recordar que no tenemos el virus circulando libremente. Claro. Estamos en una situación Sí. muy acotada. Sin duda. Digamos, eso también Sí. hay que tenerlo claro, porque si no perdemos la perspectiva. ¿no es Igual, cierto? Está bien, pero yo insisto. Igual, Luis, Sí. bajo las recomendaciones también del comité, sería de buena práctica hoy, si va a usar el auto, limpiar el volante Pero me- con agua y un ¿Qué pasa paño. con los Claro, billetes? ¿Qué hacer pasa lo que está con los aconsejado billetes hacer. o el uso de tarjeta de crédito? Sí, los billetes duran 5 minutos. Hoy decía que duraba 5 minutos. Pero Ni, que ni- muchos ni países los lo virus cambiaron. quieren los billetes argentinos. O sea, es un lindo chiste, Eso es, está un chiste, bueno. es una Eso, buena patuta, Luisito, pero no. estuviste Claro, bien. una cosa puede ser. Estuviste bien. Más, ¿hay peligro con piletas de natación? No se transmite por el agua. Sobre todo también porque son cloradas. Además el cloro los El mata. cloro, Claro. Cloro Lava- mata, o sea, Cloro mata declarémonos virus. devotos del cloro, Cloro de la mata lavandina. cloro mata virus acá. De hecho, la No, lavandina bueno, es un nada, poquito ustedes de ríanse, pero frutas y verduras, Hay que comer Riquísimo. todos los días, dice Alberto. Sí, frutas y verduras hay que lavarlas y hay que comer la Claro, mayor cantidad seguro. posible. Y, Lavadas bien, y hay porque siempre si no hay frutas y otro tipo de verduras enfermedades. de estación que tienen un precio accesible, pero la gente, el argentino come menos del 40% de lo que debería ¿Le puedo comer. hacer otra pregunta, Alberto? Sí, claro. No es que te quiera competir. por favor, un placer. Alberto, porque apareció hoy una información del CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, acerca de que hay una leve tendencia a que los muertos, las personas complicadas, tengan obesidad además. ¿De qué modo la obesidad puede contribuir a que el paciente sea más vulnerable? Gracias por la pregunta, Claudio. No lo empezaba a tocar, pero es un buen debate. Pero Viste, apareció hoy. viste para la gripe que incorporaron como grupo de riesgo La obesidad. para la obesidad. La obesidad es un estado de inflamación crónica que produce de una disminución de las defensas. Es un exceso de trabajo del mecanismo de inmunidad del cuerpo que hace que finalmente vos tengas más defensas. Y las personas con sobrepeso, a medida que tienen más sobrepeso, tienen más infecciones de todo tipo, posoperatorias, dentales, de las que se te ocurran. Muy posiblemente, yo hoy pregunté a algún especialista si había si había algún trabajo con coronavirus, me dijo que no, pero no veo ninguna razón por qué sería una infección de la cual estaría Claro.
Apareció hoy. exento. La información apareció hoy. Así que yo no la tenía esa, pero es así. Habría que ver. El Yo te voy a decir sobrepeso. una cosa, te voy a mandar al frente, Carlos. Siempre. Desde que empezamos el programa, 3 veces mínimo, Nacho, se puso alcohol en gel. Carlos. ¿Yo? Sí. Pero porque la tengo a Ángela enfrente y lo tengo que hacer. No, pero digo, Lo miro para que... no, pero como norma de, No, de- vamos a digamos, ponernos un poquitito. Sí. una No. vez que te Ponete- desinfectaste. Ponete que te vamos a enseñar cómo ponerte, porque también hay que enseñar. ¿Hay una técnica? Sí, ¿Mucho? claro. Ahí me puse mucho o no? No importa si es mucho o es poco. Espera que, las espera que palmas se, de la espera, mano. espera que No, se vea no. Nacho de vuelta. Primero para las que- palmas de la yo también me voy a poner, mira. Dale, hacele un plano al doctor Camburián para que lo veamos. Vamos, Alberto. Dale. Vamos. Primero las palmas de la mano. Ángela, vos corregimos. No, Primero no, las palmas de la ustedes mano. son los maestros acá. Después el dorso de las manos. El otro dorso de la mano. Después entre los dedos. De un lado y del otro. Te quiero decir, Luis, que nosotros Después, no lo hacemos los porque no pulgares. tenemos. Nada más que por El eso. otro pulgar. Por eso. Nos dejaron sin Y ahora hablar. quedan las puntas de los dedos. No es que Ah, lo las apunte. uñas, claro. ahí Y está. del otro. Las uñas, claro. Esto con alcohol en gel se seca Y así yo tiro fácil. la cara. Con Sí, agua sí, se seca, con una toalla descartable y se tira o al aire. Al aire. Y el tiempo que uno tiene que lavarse las manos debajo del agua es el tiempo que dura la canción del feliz cumpleaños. Son 2 veces. 30 segundos. 30. Una vez. No, va, Un yo de solo 20. feliz cumpleaños, porque hay- Yo el otro día la toqué Vos la 2 cantás muy veces. rápido. Es verdad, la otra vez pidieron 2. No, Cumplió mucho, atrás un sí. tema, quiero ver un Cumplió material. muchos años, Alberto, entonces. Un tema. Me dicen que es muy particular este tema, ¿no? El lunes abre la escuela de River. O sea, no juegan el partido, pero en la escuela que está en River. Es raro. Colegio, No, es es raro. Bueno, en la escuela, Es como raro. todas las Bueno, escuelas. fíjense para ver qué pasa en otros países, cómo se controla en los Estados Unidos el tema del coronavirus. This is intense. A una persona, lo controla, le pregunta dónde va, tienen circulación limitada para cuestiones sanitarias o This cuestiones is de a hazmat alimento. suit, by the way, Rowan. What is? See that white? Oh, that. Yeah, the testers have like a hood Yeah. and a gas tank. Es como una estación de peaje, como un checkpoint. Es la Guardia Nacional. Sí. ¿Está bien eso, Sí, sí. Doc? En Estados Unidos, bueno, en Italia también lo hacemos. Sí. En Italia, cuando vos determinás que una zona particular es una zona de alto riesgo, una zona acordonada o en cuarentena, la gente no puede salir, no puede moverse. Tiene que quedarse en el lugar, en su casa, hasta que la autoridad le indique que tiene que quedarse. ¿Se imagina, Doc, que podemos llegar a una situación como esta? Puede ser, esperemos que no, pero a lo mejor hay que hacer alguna cuarentena, eso se irá ir viendo, ¿no? Igualmente, en Estados Unidos, ellos no le dieron en un primer momento quizás toda la importancia que había que darle y los controles no empezaron a pesquisar con toda claridad, digamos, si había importación, no había importación. Hubo casos en la costa oeste que también se perdió la cadena de transmisión. Entonces, en este momento están con un número de casos explosivamente alto, con un número de muertos también llamativo que se dio en pocos días. Incluso ustedes vieron, si vieron en cierta forma las noticias que van llegando, las determinaciones se tomaron en los últimos días, 3, 4 días, Claro. porque una semana atrás no era un problema y en 4 o 5 días fue un gran problema. Y ahí también influye mucho el sistema de salud, porque la gente cuando uno le dice, bueno, no vaya a trabajar, se quede en su casa, en general la gente trabaja por horas y cobra por horas. Si Claro. no trabaja, digamos, no va a cobrar. Es un sistema totalmente diferente. El sistema de salud es pago también. Claro, es Entonces distinto. no es gratuito en los hospitales. Mucha gente tiene fiebre o tiene síntomas, puede haber áreas de circulación, pero tampoco consulta porque la consulta es muy cara. Le pregunto Es lo- un sistema Sí, diferente le al pregunto a los nuestro. dos integrantes del comité. Sí, Doc, digamos, vengo yo de Italia y no respeto la cuarentena. Hubo un caso en Córdoba donde mandaron a la Sí. policía y lo mandaron a detener. Digamos, ¿qué hago? ¿Qué hace Marangoni que se entera que yo vengo de Italia y no respeto la cuarentena, Alberto? Hoy no hay reglamentación, la gente de los hoteles estaban
Están pidiendo alguna reglamentación. ¿Quién tiene poder de policía? ¿Quién tiene poder de agente Bueno, el sanitario? DNU último No que está reglamentado. sacó el presidente habla de acciones y pone multas Derecho y se penal, pone más sí. duro, ¿no es cierto? Hay Penas que de ver cómo prisión. Pero no se hay quien lo reglamenta, controla. porque eso Cuando fue el también caso de hay que ver la hantavirus, reglamentación. en Chubut el año pasado hubo casos donde se intervino la policía. Cuando Luis. fue No, hantavirus. porque digo, hoy llegó, hasta el martes llegan los aviones, Javier, corregime. Sí, o sea, correcto. después empieza este bloqueo Sí. de Estados Unidos, Europa, China, Corea del Sur, Irán y Estados Unidos. Pero digo, hoy llega un contingente de turistas y le dicen se tiene que poner en cuarentena en 15 días, por 14 días. Y el turista te dice, yo vengo por 14 días a la Argentina, me voy al Calafate y me voy a... ¿Quién controla eso? Supuestamente el Estado. Por eso, el, no, hoy- el turista tiene que dejar dicho dónde se va a hospedar Bueno, y espera. ahí le hacen controles. La y realidad llamados. va a cualquier lado, va a donde se le canta. Ahora, hoy... No puede. bueno, Perdón. te juro que sí, que puede. No, pero no puede, Bueno, doctor. es lo que pasa. Ahora está Porque llegando a tiene que Ezeiza, hacer tiene una que dejar declaración dicho en qué hotel va a jurada. parar y lo van a estar llamando. Sí. Y- No, no, y- no, y no no puede. está. Los hoteles Pero, no tienen está. la obligación Y lo van a de ir a buscar. notificar. Y no lo van a Se encontrar ha porque el puesto tipo más se duro. fue a cualquier lado. Y lo van a ir a buscar Mira, y te cuando cuento- lo encuentren va a tener que cuento una cosa. darle explicaciones a la Esto es más justicia. Yo te cuento una cosa, yo acabo de venir de un viaje, entonces estaba por entrar en un lugar, bueno, ¿en qué hotel se va a alojar? Y entonces, la verdad, no me acordaba. Y la mujer estaba enojada, de mal humor, y dijo, bueno, en el hotel Chirucita Pirín. Hizo como se fijaba, bueno, pase. Pero usted llegó antes que existía se el aplicara hotel. este DNU. Mira, no existía el hotel. Pero usted Hoy llegó- están los hoteles, los hombres de los hoteles estaban diciendo que no tienen, quizás ahora en las últimas horas cambió la cosa. Claro. Pero- El decreto se firmó el otro día, hace Sí. 2 días se firmó. Pero, Sí. Doctor, Sí. ¿se tiene que jugar el fútbol, el partido de River? ¿Quién tiene razón? ¿River? ¿Hay que hacer viajar a los equipos por todo el país o no? No, la verdad es que yo no puedo dar una respuesta de ese tipo porque los que están en el comité asesor son Ángela y Alberto, que son los más, digamos, los que tienen la información más precisa. Yo no sé si... No, creo que lo que se resolvió fue simplemente que se juegue a puertas cerradas, que no Sí, haya bueno. afluencia de público. Está bien. Digamos, como una forma de ir escalando las medidas. Claro, Pero yo es una cosa argentina, Pero- es No, una pero digo, creatividad. hoy hablamos con Fucha, si me acordaba el nombre del jugador, Musechi, puede ser, el jugador que juega en el Milan, que es un argentino que juega allá. Musacchio, gracias, muchas gracias. Digo, un jugador de River puede decir, no quiero jugar, voy a tener contacto con el resto de los otros 11 jugadores, que pueden ser portadores de la enfermedad. ¿Es muy loco lo que hace ese jugador? Hay uno de Atlético Tucumán que dijo, yo no juego porque no sé qué pasa con el resto de Bueno, mis pero oponentes. la pregunta es, si yo no tengo circulación y que todo está ligado a la importación, ¿por qué va a tener contacto ¿Cómo con chequeo otro? la circulación, doctora? ¿Cómo? ¿Cómo chequeo la circulación? Yo tengo que... primero, si lo todo- conozco, tener un acto de fe. Y si no lo conozco, hoy yo tuve una reunión Sí. en el centro de la ciudad con 5 personas más. No se me ocurrió preguntarle dónde venían. Después fui al gimnasio y había un señor que hablaba en italiano. Pobrecito. Era un vos. paria el Era señor. vos, señor. Era No, vos. no, lo único que le devolvió la conversación fui yo. ¿Cómo chequeo todo eso? Claro, no es, a ver, en este momento es verdad que en la vida de todos los días uno va a estar preguntándole al que habla en italiano, ¿viajaste, acabas de venir de Italia o no? Pero también es verdad que hay ciertos controles en los aeropuertos como para estar seguros. Todos los casos que tenemos hasta ahora, todos tienen antecedente de viaje o bien una persona que ha tenido contacto estrecho con alguien que viajó. Ahora es así. No se ha detectado nadie sin antecedente de viaje. Pero mire, Habrá que ir mirando, sí. habrá que mirar la carrera. Bueno, es ese caso que vos me decías que habrá que cerrar la investigación para ver si es así. Es una alerta roja. Ayúdame, Carlos, Tendríamos con que esto. ver. Este es ¿Cómo no? el arquero de Atlético Tucumán, ¿no es cierto? Sí, Luchetti. El Laucha Luchetti. Luchetti. Lo voy a decir porque está acá el doctor Cincio, voy a decir Luchetti y me saca corriendo. Es verdad, Nuestra es verdad. postura es no jugar y priorizar la salud. No solamente nuestra salud, la de nuestras familias también. ¿Cómo lo ves a la posición del jugador? Yo sigo la línea que marca el comité de expertos. No hay que evitar la aglutinación de gente a menos de 1,5 metros. Y si esos jugadores van a estar a menos de 1,5 ¿Y sí? metros, no debieran jugar. No debiera jugarse. Pero, insisto, el protocolo dice eso. Yo no debiera estar acá. Ahora, Luis, los jugadores, Luchetti y todos, tienen un sindicato, tienen un gremio. A esta hora, ¿qué hora es? 0.29. 0.29.
no hay ningún pedido del gremio, que supuestamente está para proteger a los jugadores. Sí, está bien. Sí. Digamos, ¿no? Digamos, supuestamente está para eso. El gremio... La pandemia es pandemia para todos, para el sindicato, pero para el también jugador. se puede consultar, dialogar y buscar. Exacto. Pero eso debería haber hecho la AFA. Institución. Les aclaro que Luchetti es diabético, como si esto fuera poco. Pienso en tu hijo que tenía una cardiopatía. Y, o sea, eso, sí, Alberto. Una intervención ¿Puede soltar el cortísima. alcohol en gel, doctor Comillot? No sé. Yo se lo traigo para acá. Sí. Una cosa muy chiquita que dijo el doctor Pedro Can. El tema de los que son mayores de 65 años. Sí. Y él recordó, estaba el doctor Luis, ¿cómo se llama? El que está con geriatría. Ah, No me lo doctor sé. Cámara. No importa. Todos los mayores de 65 años que dicen deben guardarse en la casa, la gente de PAMI me estuvo mostrando cómo van a hacer para ayudar a que la gente que está en la casa, que no puede salir a los centros, que se quede, cómo se hacen esos programas. El tema es que no todos los mayores de 65 años son iguales. Está Hay claro. 65 años que están, digamos, más frágiles y otros que están menos frágiles. ¿Me cuenta enseguida cuáles son los... Porque usted es un hombre de tele y de radio. Sí. Pere, acuérdese que me tiene que contar los más frágiles y los menos frágiles. No, yo te lo digo. Darle a Carlos si viajo por el interior del país o no viajo, para después de la pausa. El doctor Cormillot me tiene que explicar la diferencia entre algunos mayores de 65 y demás. Doc, me va a hacer un repaso de lo que tengo que hacer para no vivir paranoico y el doctor Sim me va a medicar enseguida en cámara. ¿Viajo por el país, Doc? Carlos, ¿viajo por el país? Tengo que, no sé. Hoy no están suspendidos, digamos, los viajes dentro de la Argentina. Pero digo, siempre con las mismas recomendaciones, digamos, lavado, exactamente. higiene Exactamente. y toda esta cosa. Hoy me preguntaron, en San Martín de los Andes tenía una persona que volver. Y bueno, en San Martín de los Andes hay mucho turismo, ¿no? Digamos, quizás vino un norteamericano a San Martín de los Andes hace 10 días que todavía no estaban suspendidos los vuelos y hoy tiene que volver. Es una cuestión, pero bueno, manteniendo las conductas de higiene, hoy no están suspendidos. No, pero digo, no tuvimos tiempo de mostrar material. Fuimos a Retiro. Había una señora que era de Paraná, que se quería volver a su casa. Decía, yo hago la cuarentena, pero estoy en Paraná, me tengo que subir a un bondi. El chofer dice, yo no viajo con esta mujer. Digo, era una cosa. Tengo 30 segundos, Doc. Mayor de 65 años usted hacía discriminaba... Luis Cámara, que es el nombre del doctor, dijo, si son frágiles, una persona es frágil cuando necesita ayuda en cualquier área de su vida, ya sea el área cognitiva, el área de vestirse, el área de cocinar, y a partir de ahí aumenta la fragilidad. O sea que 65 años es un dato de la cédula, y después el estado de la persona que tenga que ver con su salud o su enfermedad es otro estado, pero no está estratificado hoy como para decir, esto puede, esto no puede. Pequeña pausa y hay más. Gentile, le pregunto, ¿se puede decir cuándo va a ser el pico en la Argentina? ¿Es posible científicamente decir cuándo vamos a estar en el clímax de esta enfermedad? Bueno, no lo podemos decir con exactitud porque eso hay que ir viendo cómo se van acumulando los casos, pero hay que estar bastante atentos a la situación epidemiológica. Hay que ir a verlo semana tras semana y cómo van apareciendo los casos. Todavía no se está armando una curva como para poder tener alguna idea de tendencia y decir en tantas semanas. ¿Te imaginas, Claudio, este autoaislamiento, no espectáculos públicos, por cuánto va a durar en la Argentina? No, pero sugiero que hagan lo de Italia. Digamos, todas estas restricciones las ponen por 14 días o por 15 días y después renuevan, ¿o no? Pero, claro. Digo, otro tema de incertidumbre, esta historia va por 30 días, eso suena muchísimo. Es mucho más razonable decir, bueno, lo hacemos por 14 días y después vemos. Y voy prorrogando. Claro, eso es más razonable. Un placer verlos a los doctores, a mis compañeros los veo el lunes. Soy Luis Novarecio, estos Animales 2020.